Es impresionante la cantidad de veces que Jesús, a lo largo de su breve vida pública, se enfrenta con el demonio. Es un combate continuo, es un combate que no conoce descanso, es tenaz y perseverante este combate que continuamente está atacando a la obra de Dios. Es el enemigo que continuamente está tratando de destruir la obra de Cristo. El verdadero enemigo, en definitiva, es el demonio. Todos los demás son colaboradores suyos, todos los demás harán su obra, más o menos consciente, por supuesto, pero es el demonio el protagonista de la oposición a Jesucristo. Así es como aparece en este pasaje evangélico, en el que, por otra parte, también queda clara, como nos puede pasar muchas veces a nosotros, la confusión de los oyentes, de los que rodean a Jesús, que ven las obras que hace, que ven cómo expulsa a los demonios, pero tampoco entienden muy bien con qué poder lo hace. El no comprender a Cristo, el no comprender las acciones de Cristo. Pero ¿acaso no nos ha pasado eso a nosotros? El no comprender las situaciones, el no comprender por qué pasan las cosas, el no comprender por qué la obra del demonio a veces da la impresión de que progresa con tanta eficacia sin que nadie la pare. Pues aquí tenemos en las palabras de Cristo, en esta enseñanza preciosa, la respuesta a nuestras mismas inquietudes. Me refiero, claro está, al pasaje de hoy en Lucas 11:15. Dice: en aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios, es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger a otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Mirad, la obra de Satanás es insidiosa, es misteriosa, nos desborda, nos confunde. A veces ni siquiera sabemos reconocerla. Muchas veces estamos confundidos. Esto ha pasado tantas veces en la vida de los santos. Hay muchas veces que los santos han sido acusados, cuando estaban siendo movidos por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, han sido acusados de estar obrando en nombre del maligno. Y sin embargo, en nuestra época también se dan estas circunstancias donde muchas veces no hay lo que llamaría San Ignacio discernimiento de espíritus. Hasta que San Juan de Ávila no lee los escritos de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús estaba bajo sospecha de la Inquisición. Y lo mismo le pasó a Juan de Ávila, que incluso llegó a estar en la cárcel por sus escritos, en concreto por su escrito del Audifilia. Cuando los sabios, los entendidos de este mundo, no son capaces de discernir los espíritus, entonces yo creo que la primera enseñanza que nos ofrece la palabra de hoy es pedir la gracia, pedir la sabiduría, pedir el consejo de la Iglesia, pedir a la gente que sabe de estas cosas en la Iglesia discernimiento de espíritus. Esta gente está confundida. Si Jesús echa los demonios, lo hace con el poder de Belcebú.
Pero el mismo Jesús les dice, ¿cómo va a ser con el poder del demonio que yo he hecho al demonio? Eso sería un reino en guerra civil y así hubiera terminado el dominio de Satanás. Y luego, unas palabras centrales que nos ofrece hoy el Evangelio es: el que no está conmigo está contra mí. Que yo siempre esté del lado de Cristo. Para estar del lado de Cristo tengo que estar siempre humildemente, insisto en la palabra humildemente, que nos cuesta a todos, a mí el primero, horrores, estar humildemente del lado de la Iglesia. Estar siempre con la Iglesia. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Estar en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, estar en comunión con nuestros obispos, que no hace falta que sean todos San Francisco de Sales, con sus defectos, con sus fallos, con sus pecados, con sus mediocridades, pero son los ungidos del Señor, los que Dios ha elegido, y estar en comunión con ellos y colaborar en la medida de lo posible con ellos. Estar en comunión con nuestros párrocos, que son los que nos pastorean inmediatamente. Un párroco tiene mucho más contacto conmigo que el Papa. El Papa dirá cosas muchísimo más importantes, pero el párroco me las está diciendo todos los días, que me predica la palabra de Dios, que me aconseja, con el que tengo un trato más frecuente. Lo mismo ocurre en la vida religiosa. También los laicos tienen una misión importantísima, porque los laicos están en la primera línea de batalla. Los laicos están ahí en la trinchera de la vida de cada día. Pues si es verdad que el demonio puede aparecer en una iglesia o en una basílica, imaginaros lo que no puede aparecer el demonio en un puesto de trabajo, en una fábrica, en una oficina, en una escuela, en un barrio de una ciudad o en un edificio de familia. Por eso, estar muy atentos a la obra del demonio, estar sobre todo muy atentos a la obra de Cristo. Por eso dice que es tan importante que tengamos bien defendida la casa. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Entonces, yo no tengo fuerzas para luchar contra el demonio, pero tengo a Cristo, tengo el corazón del Señor, tengo la protección de la Santísima Virgen María, de los santos apóstoles, de los ángeles, de los arcángeles, de todo el coro de los santos, esa legión incontable de hombres y mujeres que han bañado sus mantos en la sangre del Cordero. Ellos son nuestros poderosos intercesores ante el trono de Dios. Tengo sobre todo la fuerza del Espíritu Santo que actúa en mí. Por eso le pedimos que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos muestre el camino, que nos mantenga siempre cerca de Jesús y cerca de su bendita Iglesia. Que seamos muy cuidadosos, no seamos arrogantes de creernos que yo por mis fuerzas, y sabernos proteger incluso con los signos humildes y sencillos. Yo le tengo muchísima devoción al escapulario de Nuestra Señora del Carmen y lo llevo siempre puesto y lo veo como un signo de la protección de la Virgen. La importancia del agua bendita. Mirad, estamos en el mes del Rosario, que recemos el Rosario todos los días. Es un maravilloso antídoto frente al demonio. El demonio puede atacar a cualquiera, no importa lo inteligente o lo fuerte o lo culto o lo que sea. Con quien el demonio no tiene la menor entrada es con la persona humilde. La humildad es el mejor escudo, la humildad que está hecha obviamente de confianza en Jesús y de su Santísima Madre. La persona humilde, la persona que no se fía de sí misma, la persona que no es digna de que no se fía de sí misma porque no tiene confianza en sí mismo. Si es que yo no me fío de mí mismo, que me fío de Jesucristo, entonces esa persona no tiene nada que temer. Por eso hay sitios donde, a lo mejor en Europa o en Occidente, que vivimos en una sociedad tan descreída, nadie cree en nada, pero donde estoy yo en África es que todo el mundo cree en todo. Todo el mundo cree en el corazón de Jesús y todo el mundo va a los brujos, o mucha gente va a los brujos, y mucha gente adora a los árboles, y mucha gente ve cosas fantásticas, imágenes. A mí me han contado historias que es que me resultan, bueno, que me muero de la risa, porque son unas cosas tan absurdas, pero es que se lo creen todos y les dicen que han visto un burro volando, pues van todos corriendo a verlo. Entonces, que tengamos muchísimo cuidado, que seamos muy prudentes en una sociedad pagana como es la sociedad del primer mundo. Nadie cree en nada, ni en Jesucristo, ni en la Iglesia, ni en el demonio, ni en Buda, ni en nada. Vivimos de un materialismo práctico, de un cinismo absoluto y de una omnipotencia en el ser humano
libre de toda norma, de toda ley, de todo mandato, el hacer lo que me da la realísima gana siempre. Yo vivo en una sociedad completamente aterrorizada y donde tienen un terror, pero enfermizo al demonio. A veces hablan mucho más del demonio y del maligno que hablan de Jesús y de la Virgen y de los santos. Que tengamos muchísimo cuidado, que tengamos mucho criterio, que seamos muy prudentes, pero sobre todo que seamos muy humildes para saber que yo, por mis propias fuerzas, no soy más que un corderito delante de un lobo, que es el demonio, delante de un león. Eso lo dice una de las lecturas breves de la oración de completas, la oración de la noche, que dice: el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. El diablo como león rugiente. Pues eso es lo que es el león. Es un león, eso es lo que es el demonio. Es un león rugiente que busca a quien devorar. Que el Señor nos conceda la gracia de ser humildes para saber que el cordero no tiene fuerza contra el león. Su fuerza está en su pastor.